estuvimos en oración, todos orando por la iglesia, y nos decía el hermano supervisor que si el corazón está enfermo, no puede funcionar. Un corazón con rencores, con resentimientos, con murmuraciones, con chismes, con desavenencias, con cosas, no puede funcionar, y el Espíritu Santo no puede trabajar en él. Pero Dios nos lo ha dado, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos alcanzar lo que Dios nos pide. Y Dios nos pide el corazón. Vimos también que antes que darle dinero a Dios, antes que darle cualquier ofrenda, que el próximo domingo vamos a celebrar el Día de las Primicias para cerrar el mes de las primicias. Así que usted puede preparar una ofrenda, lo que Dios ponga en su corazón, en agrado, y esa va a ser la siembra que usted va a hacer este año, ¿verdad? El año pasado recogimos una cosecha, ahorita nos ha tocado ir preparando el terreno para sembrar. Todo lo que este mes y todo lo que usted haga al levantarse, el primer día, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Hoy usted le está dando su primicia de esta semana al Señor. Todo lo que haga, hágalo de lo mejor. La palabra de Dios dice que si las raíces son santas, las ramas son santas. Entonces tenemos que caminar en el orden de Dios. Y la próxima semana usted va a preparar una ofrenda especial para el Señor. Dios le pondrá en su corazón que va a sembrar, y conforme lo que usted siembra, pues así va a ser la cosecha, ¿verdad? Y hoy vamos a ver algo más, porque Dios no nos pide si Él no nos ha dado, ¿cierto? El rey David dijo, de lo que tú me has dado, yo te doy, ¿verdad? Dios nos da en abundancia. Ahora, por eso hablamos del corazón, porque el corazón mana la vida, porque donde estén tus tesoros, dijo la palabra del Señor, ahí estará tu corazón. Si el Señor es tu tesoro, pues vamos a entenderlo, vamos a creerle a Dios por las bendiciones del Señor. Quiero hacer en esta mañana una pequeña reseña del regalo después del Espíritu Santo que el Padre nos da. ¿Qué más nos ha dado para que nosotros podamos acercarnos a Él con gozo? Vámonos a Génesis 22. Génesis capítulo 22. Aquí habla la historia del padre Abraham, el padre de la fe, y su hijo Isaac. Recordemos que Abraham era un hombre ya mayor, había cumplido sus 100 años. Sara, su esposa, había cumplido 90. Ellos no tenían hijos, y Dios le había prometido que de sus lomos tendría una generación múltiple. Y vemos cómo Sara engendra y es la madre de Isaac. Abraham ya tiene otro hijo, que es Ismael, pero este no es el hijo de la promesa, no es el hijo de la bendición. Y aquí pasa algo que Dios hace. Decíamos en una de las enseñanzas anteriores que cuando el pueblo de Israel salió, Dios le dice: los he hecho pasar por el desierto, donde habían serpientes, donde pasaron muchas situaciones, para probar tu corazón. Entonces, en la prueba se prueba el corazón, en cualquier tipo de prueba. Si tu fe es fuerte o si tu fe es débil, se puede fortalecer en una prueba, o algunos sucumben en una prueba, ¿verdad? Aquí el Señor nos dice, y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en la comunión de su Santo Espíritu. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas,
y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué duro, ¿verdad? Cuando hace 50 años, no 50, 46, 44 años, 46 años, el Señor nos probó con la situación de Richard. Tenía un tumor en el cerebro y el médico dijo, hay que operarlo de emergencia, tiene un 3% de vida o va a quedar como vegetal. Y nosotros estábamos comenzando en los caminos del Señor. Mi oración a Dios fue, Señor, si te lo llevas, fortaléceme para no renegar contra ti. Y si lo dejas, déjalo para tu honra y para tu gloria. Y bueno, ya lo operaron, le sacaron la glándula pituitaria, 10 hormonas de su cuerpo no tiene metabolismo, no tiene hormonas de crecimiento, 10 hormonas perdió. Pero vemos a un Richard que ninguno ve un vegetal. Dios se glorificó grandemente en él. Pero en algún momento Dios nos está pidiendo que a nosotros amamos mucho, y es porque Dios quiere ver en qué lugar está Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Que usted mismo sepa cuál es el lugar de Dios en tu corazón. Recuerda que en nuestro corazón caben nuestros padres, nuestros esposos y esposas. El corazón es grande, pero debe de haber un lugar especial, el lugar correcto en cada uno de ellos. Entonces, aquí le dice Dios, yo quiero que me ofrezcas el sacrificio a tu hijo amado, a tu único hijo amado. Entonces, camina, y en el versículo 7 le dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Qué susto. Dice, no, papá, algo se le olvidó. Y la palabra del Señor nos dice, para el holocausto. Leamos todos el versículo 8. Respondió Abraham, ¿Dios qué? Se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Pueden tomar asiento. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. La palabra holocausto significa sacrificio o ofrenda para una deidad, en este caso para Dios. Y vemos que Abraham, me imagino todos los pensamientos que venían a él. Si Dios me dijo que mi generación iba a ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, y ahora me pide a mi hijo, bueno, si él lo pide, yo se lo voy a dar. Posiblemente me lo va a devolver porque de él es la promesa. Qué sé yo lo que él pensó, pero él no dudó en ofrecerlo. Ahora, la palabra de Dios nos dice en el versículo 14, ya vemos que él extiende su cuchillo para degollar a su hijo, y en ese momento Dios le habla desde el cielo. Es muy importante, mis hermanos, porque muchos pensamientos corren por nuestra mente. Es muy importante estar atento a la voz de Dios. Recuerden que hay muchas voces. Están las voces nuestras, de lo que nosotros pensamos, creemos, queremos. Están las voces de afuera. Están las voces del enemigo. Pero hay una voz que usted y yo tenemos que distinguir entre todas las voces, como hijos de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y a otros no van a seguir. Hoy hay muchas sectas que están apareciendo, muchas dentro de las mismas iglesias cristianas, hablándoles de Yeshua y hablándoles de no sé cuánto y no sé qué, y suenan tan lindas, pero te van alejando de la palabra verdadera de Dios. Algunos no quieren que usted mencione a Jesús porque dice que es una palabra de maldición,
y le ponen otro. Entonces el enemigo está peleando con la misma iglesia para que no alcance su propósito. Aquí vemos que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo. ¿Qué fue lo que dijo Abraham cuando el hijo le preguntó? Aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿Y dónde está el cordero? ¿Qué fue lo que dijo? Ok, vamos a decirlo en hebreo también. Jehová Jireh. ¿Cuántos saben esa palabra? Jehová Jireh. Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Allá vamos corriendito al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12, nos quedamos ahí con Jehová Jireh, con Dios proveerá, y vamos a ver qué pasó aquí en el libro de Éxodo. Vemos que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado. Ellos habían pecado contra Dios, se habían apartado de todos sus caminos, habían caído en una esclavitud terrible, comenzaron a gemir, a clamar, y Dios levanta a Moisés para que Moisés vaya y los saque de la esclavitud. Así envía a sus siervos para sacar a otros de la esclavitud. Así ha levantado a la iglesia para sacar a otros de la esclavitud del pecado. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios que después de enviar 9 plagas a Egipto, la 10ª plaga era la plaga de los primogénitos. Dios había ordenado y le había dicho a Faraón que esa noche todo primogénito iba a morir, tanto de las personas fuera del rey, de los esclavos que tenía, de los animales. No iba a quedar un primogénito, toda casa estaría en lamento, toda casa estaría gimiendo por la situación. Pero Dios le habla a Moisés y le dice: habla a mi pueblo y quiero que hagan esto. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3, 12:3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Amén. Y en el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás. La palabra inmolar es sacrificio por otro, sacrificio por otro. Entonces, dice la palabra del Señor para toda la congregación de Israel. En el versículo 7 dice: tomarás de la sangre, la pondrás en los postes de las puertas y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán de la carne asada. Bueno, ahí les explica cómo la van a comer. Y dice el versículo 11: comerán así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua que celebramos, ¿verdad? Viene la Semana Santa, viene el día de resurrección, eso es Pascua, viene el día de acción de gracias, eso es Pascua, ¿verdad? Pero esta Pascua significa pasaré por alto. Diga conmigo: pasaré por alto. ¿Dónde? Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, pasaré por alto tu casa, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el versículo 46 dice además que aquel cordero que va a ser sacrificado, cuya sangre es puesta en las puertas de la casa, dice la palabra del Señor, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. ¿Ok? Recordemos que todo lo que se hizo en la antigüedad estaba señalando hacia quién.
hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir rápidamente al Evangelio de San Juan, capítulo 2, capítulo 1, perdón. 1:29. Jesús está ya, es un varón, ya él está terminando su primera parte de su vida con su familia, y Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. Ahí aparece Jesús. Jesús es primo hermano de Jesús. Jesús es de Juan, y ellos no se conocen, nunca se habían visto, por lo que dice la palabra del Señor. Y cuando Juan el Bautista lo ve, exclama y dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, a ver todos, que quita el pecado del mundo. Ok, recordemos que exclamó Abraham a su hijo Isaac cuando vio que estaba todo preparado, que estaba el fuego, que estaba la leña. ¿Qué dijo Abraham a su hijo? Dios se proveerá de cordero. Y aquí vamos a ver cómo Dios ha provisto el cordero, que es nuestra ofrenda al Padre también. Jesús vino a la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Dios no le pide al pueblo que presente cada uno por familias un corderito o una cabra o un palomino como el sacrificio, porque ya Dios presenta el sacrificio por cada uno de nosotros. Y ese sacrificio viene a nosotros a quitar todos nuestros pecados. Amén. Yo le doy un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le doy la gloria a Dios. Amén. Porque no tenemos que hacer ofrendas, presentar ofrendas de nosotros mismos. Alabamos al Señor. Le damos gloria a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: he aquí el Cordero de Dios. Dios se proveerá su Cordero. Ahora, ese Cordero tiene que ser ¿cómo? Sin mancha, sin pecado. ¿Por qué? Porque todo ser humano nacido de mujer, que no es nacido de varón en la tierra, todos tenemos la herencia de Adán. Todos venimos manchaditos, ¿verdad? Pero Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Sabemos que la sangre de los niños, cuando un padre quiere saber si es su hijo o no es su hijo, que se le hace una prueba de ADN, de sangre. Y en la sangre está el ADN que le dice si es o no es. Si se la hacemos a Jesús, vamos a encontrar que no hay Padre terrenal, ¿verdad? Porque el Padre de la gloria es su Padre. Ahora, dice la palabra del Señor en el libro en San Juan 3:16, nos dice esa palabra que todos conocemos, que de tal manera Dios te amó. Dios te está diciendo: yo te he amado de tal manera que yo he dado y he puesto el Cordero por ti. Lo he sacrificado por ti. Santo, aleluya. Todo aquel que crea en Él será salvo. Todo aquel que le reciba como hijo, como Señor y Salvador, su nombre está escrito en el libro de la vida y del Cordero. ¿Cómo nos podemos presentar delante del Padre? Dice la palabra del Señor que todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, como nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, podemos presentarnos al trono del Padre y hallar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Entonces, vemos que ahora la palabra de Dios nos dice que ya Dios, el Padre, nos dio su Espíritu,
y por medio del Espíritu nosotros oímos el llamado, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos va dirigiendo, nos va guiando en este caminar. Nosotros le dimos nuestro corazón. ¿Cuántos le dieron el corazón a Cristo? Por eso hoy examina tu corazón. Si está enfermito, quita de ti todo rencor, todo lo que sientes. Limpia tu corazón. Presentémonos ante Dios sin mancha, como dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que debemos venir a Él en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ser guardados irreprensibles para el día del Señor. Aquí el Señor nos dice entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne, vino a este mundo, pero Jesús es Dios también. Y vamos a Colosenses y vemos qué expresa la palabra del Señor acerca de este Cordero sacrificado por nosotros. Dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, dice la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, el Señor está viendo nuestra naturaleza humana, está mirando que en un momento allá en el libro de Génesis capítulo 6, cuando está ahí Noé, le dice que haga un arca, porque a él le pesa haber hecho al hombre, ¿verdad? Le pesa. Y entonces él decide mandar esa inundación y exterminar a todo ser humano, y el único que calificó fue Noé y los suyos, ¿verdad? 6 personas en total, 8 personas. Pero entonces ahora dice, yo no puedo seguir exterminándolos. Yo quiero que esta generación me adore. Yo quiero que esta generación, se la voy a poner más fácil, dice el Señor. Voy a darles mi espíritu, voy a llamarlos, que ellos me den su corazón, y ahora yo voy a presentar el Cordero Pascual. Ahora yo voy a presentar el sacrificio por tus pecados. Ya no tenemos que ir a buscar un cordero, porque Dios mismo se proveyó de su cordero, el cual nosotros nada más tenemos que aceptar y venir y presentarlo delante del Padre con una actitud de arrepentimiento, con una actitud reconociendo nuestros pecados. Todo el tiempo fallamos, hay cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas, pero ¿cuántos saben que la sangre del cordero sigue fluyendo? Amén. Dice la palabra del Señor que Él es la imagen del Dios invisible. Isaías 53 dice, angustiado, versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él sabía. Él decidió de su corazón, el Hijo decide de su corazón, venir y ser nuestro Cordero, nuestro sacrificio, para que todo el que en Él crea no se pierda. Y dice que es el primogénito de toda la creación. Entonces Jesús viene a ser la primicia de Dios para la humanidad. Aleluya. Amén. Y Él no lo dio. El que recibe a Cristo recibe la vida. El que no recibe a Cristo no verá la vida, porque rechaza el sacrificio de Dios. Entonces, ahora vemos la palabra del Señor, y quiero hacerlo cortito porque tenemos la Santa Cena. Vámonos corriendo a Primera de Pedro y vamos a ver Primera carta de Pedro, capítulo 1.
El Espíritu Santo que habla a través de su palabra nos enseña y nos dice, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, o sea, ya el Señor está por venir a la tierra. Dice, como hijos, ¿qué? A ver, piense si usted es un hijo obediente. ¿Ah? Si de verdad todos los días, ¿sabe usted? Si ayer fuimos obedientes, ayer ya pasó. Hoy tenemos que levantarnos con una actitud de honrar al Señor, de alabarlo, de glorificarlo, de obedecerlo y de sujetar esta carne, de sujetar esta mente. Dice la palabra del Señor, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no somos ignorantes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos ser santos? En toda nuestra forma de vivir. Necesitamos entender que la santidad no es algo abstracto, que no se ve. Es algo que se huele. Es algo que la gente que nos mira puede percibir en nosotros. Que para los que se salvan es olor grato, pero para los que se pierden es olor de muerte, como dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra de Dios que debemos de guardar la santidad, que el Cordero, a través del sacrificio de Cristo por nosotros, Él nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Cuántos pueden sentirse hoy limpios de todo pecado? El poder acostarnos y decirle al Señor, perdóname Señor, hoy te fallé, hoy hice tal cosa, hoy, todos, esta naturaleza es pecaminosa y nos jala en contra de lo que Dios establece, nos lleva fuera del orden de Dios. Entonces, nosotros todas las noches tenemos al acostarnos y decirle, Señor, ¿y ahora qué quieres que yo cambie en mi vida? Porque todos los días tenemos que cambiar. La Biblia dice que debemos de ser revestidos de Cristo. Yo no me imagino todavía cómo puede ser, pero es ser cada día más como Él, ¿verdad que sí? Comportarnos como Él, vestir como Él, hablar como Él, reaccionar como Él. Tenemos que tener un cambio, no 360, 180, ¿verdad? Porque si no quedamos para el mismo lugar. Entonces dice la palabra del Señor, sino dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ojo con esto, Dios no se agrada que nosotros hagamos acepción de personas. Y quiero decirles esto, para Dios, Dios ama y sigue amando a toda la humanidad. Les compartí ayer, yo creo que ayer, estaba en una de las meditaciones con el Señor y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo orar por la ciudad de Los Ángeles? ¿Cómo orar por ellos? Si todos lo que ponen en las redes sociales es la ira de Dios está sobre ustedes, este es el castigo de Dios por haber rechazado al Señor. Y yo digo, si esto es algo que usted de hecho lo ha permitido, ¿verdad? ¿Cómo se puede orar por esto? Y el Señor pone en mi mente, en mi corazón, ellos lo han perdido todo. Todas sus riquezas, su fama, de lo que tanto se enorgullecían, ¿verdad? Sus casas, sus lugares, todo. Pero ellos están vivos todavía. Sus cuerpos no han muerto, porque tienen la esperanza de ser alcanzados para salvación. En otras palabras, Dios me está diciendo, ore por ellos para que alguien les predique. Ore por ellos para que su entendimiento les sea abierto. Ore por ellos para que conozcan al Dios vivo. ¿Alguien dice un amén de corazón a esto? Sus cuerpos han sido reservados todavía. Dios les está dando un espacio, como nos da a nosotros también.
para que nosotros cambiemos de actitud, para que nosotros reconozcamos lo que tenemos que hacer, y Dios nos da esa oportunidad. Dios es un Dios misericordioso, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo alabé al Señor. Cuando Dios puso eso en mi corazón, yo le di la gloria al Señor. Porque yo estaba así que no sabía cómo orar. Yo no sé si a usted le pasó, se lo preguntó o no, pero yo se los comparto. Dice la palabra del Señor, versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Cuidado, mis hermanos, porque el juicio de Dios viene para bendición o para maldición. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra del Señor. La recomendación de Dios dice: conducíos en temor todo el tiempo de tu peregrinación. ¿Cuántos días va a vivir usted? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? No sabemos. Llegamos al año 25, no sabemos si vamos a terminar o no vamos a terminar aquí. Entonces, cada día debemos de vivirlo como si fuera el último. El pago por tus pecados ya fue dado. La palabra del Señor nos dice claramente que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Alguien puede decir aleluya? Gloria a Dios, porque siendo pecadores, Cristo murió. Él puso su cordero. Él puso el cordero por nuestro rescate. Y dice la palabra del Señor: habiendo sido rescatados, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Las cosas de este mundo son vanas. Si usted está estudiando, sigue estudiando. Usted tiene un propósito, tener un título, téngalo. Usted quiere alcanzar metas, enfóquese, pero enfóquese bien, enfóquese de la mano del Señor. No se suelte de la mano del Señor. Ni la inteligencia ni la sabiduría viene por nosotros mismos. Él nos da la sabiduría, Él nos da las habilidades, Él nos da las destrezas, Él nos da el conocimiento, Él nos enseña, y le pedimos que nos ayude para ser buenos administradores de toda la multiforme gracia de Dios. Necesitamos que Él nos ayude, ¿verdad? Porque normalmente sin Cristo Dios nos bendice y gastamos las cosas en cosas triviales, cosas vanas del mundo, y nos olvidamos de quien nos ha dado las bendiciones. Entonces dice la palabra del Señor: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Fuimos rescatados, ¿por qué? Diga conmigo, por el sacrificio del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces dice la palabra del versículo 19: si no fuimos rescatados, ¿con qué? Con la sangre, diga conmigo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo tenía que ser el cordero que presentaban allá los israelitas? Sin mancha, sin contaminación, no se le podía quebrar una patita, ¿verdad? Y vemos entonces que estaban profetizando, estaban enseñándonos que adelante, en Génesis 3:15, cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva peca, Dios hace una promesa que Él enviaría de la simiente de mujer para que fuéramos rescatados. Y aquí dice la palabra del Señor que somos rescatados por la preciosa sangre, por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Recordemos, si la sangre de un cordero que fue degollado en cada casa del pueblo de Israel, allá en el lugar de Gosén, dice la palabra de Dios que donde estuviera la sangre del cordero, en los postes de las puertas, en los quinteles, el ángel de la muerte pasaba de largo. Y eso significa la Pascua, ¿verdad? Pasa sobre. El Señor le dice: donde esté la sangre de este cordero, no se toca. Eso le dice el Señor al diablo: donde esté la sangre del cordero, no se toca. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Donde esté la sangre del cordero, no se toca. Tú y yo fuimos
sellados por la sangre de Cristo. En el capítulo 1, ahí mismo en el versículo 2 de Pedro nos dice lo siguiente: elegidos según la presciencia, o sea, el conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra? Para obedecer y ser rociados, ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Diga al que está a su lado, gracia y paz os sean multiplicados. ¿No es eso maravilloso, mis hermanos? ¿No es eso precioso? Dios nos da el primogénito derrama su sangre por nosotros para limpiarnos y presenta el sacrificio. Recordemos que Abraham tiene que que dar a su propio hijo, lo cual Dios no permite porque eso es una señal del Hijo de Dios que sí tenía que ser sacrificado. Alabamos a Cristo, alabamos al Señor, damos gloria a nuestro Dios. Le decimos al Señor veamos cuánto nos ama Dios, porque ninguno de nosotros, por nosotros mismos, somos capaces, por nosotros, ninguno. Lo que usted posee, lo que usted tiene, los dones, los talentos, las habilidades, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer, es por la gracia de Dios. Y lo más importante, si tienes a Cristo, Dios te ha limpiado con su propia sangre. Y Dios nos dice, si te falta sabiduría, pídemela, el cual la dará abundantemente y sin reproches. Dice la palabra del Señor, volviéndonos al versículo 19, que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Vámonos y vamos a ir terminando. Primera de Corintios 15. Yo les digo, hermanos, tenemos que aprender a hacer ciertas disciplinas en nosotros. Y una de estas disciplinas es que cuando la palabra se expone, debemos de mantenernos fijos, proyectados por la palabra sin distraernos. El enemigo es bueno para distraernos. La mente es buena para volar por todo lado. Y cuando usted hace la ofrenda, que usted trae los diezmos, las ofrendas al Señor, tampoco se distraiga, porque en la ofrenda, en el diezmo, Dios está mirando tu corazón. Entonces no estemos conversando en esos momentos, tengamos a nuestros niños sujetos, ¿verdad? Y que ellos aprendan respeto en la casa del Señor. En Primera de Corintios 15, en el versículo 20, y cierro con esto, el ministerio puede ir pasando, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice aquí? Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo es la primicia por tu salvación. Cristo es el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo, primicia de Dios por nosotros, y Él vence la muerte, vence el pecado, vence a Satanás y se levanta en resurrección como primicia de los muertos, para que luego la primicia que somos también nosotros, la iglesia del Señor, resucitemos y vivamos eternamente con Él. Hermanas, por favor, yo le pido al Espíritu Santo que te dé gozo. Yo le pido al Espíritu Santo que te ayude a gozarte en el Señor. Porque toda la palabra de Dios es gozo para nosotros.
Dios presentó su propio Hijo. Dios sacrificó su propio Hijo. Su Hijo derrama su sangre por cada uno de nosotros para sernos primicia para Dios. Y luego la sangre de Cristo nos limpia. Y Él viene a ser primicia de la resurrección de los muertos para que usted y yo, el día que muramos en esta carne, si Cristo no ha venido, nos levantemos de los muertos como primicia para Dios de nuevo. Esto es de Dios, esto es para la iglesia de Dios, para todo aquel que crea en el Señor. Dios te ama grandemente, grandemente. Dice la palabra del Señor, Cristo primero, primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Hemos venido hablando de diferentes primicias y hemos visto cómo Dios no nos pide nada que usted y yo no le podamos dar. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Ordena su vida. Si usted vive en unión libre, si usted vive en pecado, si usted vive y conoce de Dios, mejor arregle su vida. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios todavía te ayuda para alcanzar la salvación. Una vez que Cristo venga a la tierra, ya no habrá gracia. Ya la misericordia de Dios se apartará. Dice la palabra de Dios que al venir Cristo, que estamos viendo a pasos agigantados cómo esto avanza, tenemos que entender y creerle a Dios que una vez que la iglesia sea llevada, una vez que lo que estorba al enemigo sea quitado de medio, Satanás gobernará aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios que serán ayes muy fuertes. Y muchos dirán, ¿por qué? ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué no recibí la gracia y la misericordia de Dios? ¿Por qué puse otras cosas en primer lugar en mi corazón? ¿Por qué tomé otras decisiones? Y quiero decirte una cosa. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y a poner a Dios de primero, como dijimos la semana pasada, más buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No lo hacemos porque no le creemos. Voy a volverlo así. No lo hacemos porque no le creemos. Pero cuando usted aparta este tiempo para Dios, cuando usted le da la primicia del día a Dios, cuando usted le da la primicia de la semana de Dios, espere bendición, espere que Dios le prospere, espere que Dios quite todo de su camino. Pero usted tiene que demostrarle a Dios que Él es lo primero. Es lo primero, y lo primero es, usted no va a llegar tarde a los cultos. Usted tiene que estar aquí temprano porque quiere alabar a su Dios con una actitud de gratitud, de alabanza, porque Dios le ama, porque Dios le bendice, porque Dios le prospera. ¿Acaso usted llega tarde a su trabajo? ¿Acaso usted llega tarde a una cita médica? Busquemos la gloria de Dios. Yo no sé si ustedes le creen, pero yo le creo a Dios. Poner a Dios en el primer lugar es nuestra máxima bendición. Poner a Dios en primer lugar no es a la manera suya, es a la manera de Dios. No, Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe que yo me congrego cuando yo puedo. Dios sabe. Esas son excusas que a Dios no le valen. Solo aquellas cosas obligadamente que no le permitan a usted congregarse. Vienen días muy duros, vienen días muy difíciles, vienen tiempos muy duros donde muchos seremos probados en la fe. Probados en la fe. Hoy usted y yo tenemos que fortalecernos. Dios nos está diciendo, yo te he dado mi espíritu, yo te he dado mi hijo, yo te he puesto el sacrificio, yo he pagado el precio, solamente te pido que me des tu corazón y un corazón sano. Saca de tu corazón todas esas cosas que no le agradan a Dios. Todo. Y la próxima semana usted va a examinar su corazón y usted le va a decir, Señor, vengo delante de ti, te presento mi cuerpo, mi alma y mi espíritu como primicia de este año y traigo una ofrenda que sea agradable a ti. Dios nos dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo.
delante de tu Dios. ¿Estamos acá? Alabamos al Señor, le damos gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Alguien le da gloria a Dios por este mensaje, por esta palabra que Dios nos ha dado? Alabemos al Cordero de Dios, alabémosle, glorifiquémosle, exaltémosle, démosle gloria, 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 alabanzas al Todopoderoso, alabanzas al Santo de Israel. Digno, digno eres, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Oh, gloria al Señor. Cierra tus ojos a todo lo que hay alrededor. ¿Eres tú y tu Dios? Estamos delante de nuestro Dios. Estamos delante de su presencia. El Espíritu Santo es como unas ondas que están moviéndose aquí. Métete en su presencia. Cierra tus ojos. No estés mirando a lo largo. No estés hablando tampoco. Habla con Dios. Dile al Señor, Señor, yo te necesito más. Yo necesito morir más a mí y que tú crezcas en mí. Yo necesito, Señor Santo, te necesito desesperadamente. Que tú me ayudes a entender la dimensión, la profundidad de esta palabra que hoy ha sido expuesta. Amado Espíritu Santo, penetra en mi corazón. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino recto. Amado Espíritu Santo, yo abro mi corazón a ti. Me dispongo, Señor, para que tú trabajes en mis debilidades. Tu palabra dice que en mi debilidad tu poder se perfeccionará. Yo te doy autoridad en mi vida para que tú cambies lo que tiene que ser cambiado y para que tú me ayudes y me fortalezcas, santo lugar. Hoy te adoramos y te bendecimos.